La estructuración de las relaciones, en especial dentro de las familias, se caracteriza por ser un mecanismo extremadamente complejo y en esencia desconocido. Desde el punto de vista empírico, esa estructuración puede ser inferida a partir de la regularidad y predecibilidad sujetas a ley de ciertos hechos reiterados en las familias. A lo largo de los años, buena parte de nuestros esfuerzos concentrados se han dirigido clínica y conceptualmente a identificar esas leyes sistémicas multipersonales. En ciertas familias se transmiten pautas multigeneracionales fácilmente reconocibles en las relaciones. Respecto de una familia, por ejemplo, nos enteramos de que durante generaciones enteras se repetían episodios de muerte violenta en las mujeres, a manos de los hombres, con quienes estaban vinculadas sexualmente. En otras familias se reiteraba una pauta distinta. Las esposas eran supuestas mártires victimizadas por maridos, que en forma continuada y evidente mantenían relaciones con amantes. En el caso de una tercera familia, durante 3 o 4 generaciones, se reprodujo una pauta según la cual una de las hijas terminaba siempre siendo expulsada de su seno, debido al pecado de deslealtad que cometía al contraer matrimonio con un hombre de distinta religión. Solo en estos últimos tiempos se están comenzando a discernir los elementos que determinan dichos tipos de organización reiterada en las relaciones de familia. El cuidadoso estudio a largo plazo de sistemas multigeneracionales de familias extensas, sometidas a atención, puede revelar a algunos de sus determinantes patógenos cruciales. No obstante ello, con el fin de elaborar un auténtico pautamiento multigeneracional de las relaciones familiares, tenemos que basarnos en información retrospectiva, incluidos los recuerdos que los vivos tienen de los muertos. Si no se interesa por esas leyes de funcionamiento que rigen las relaciones verticales formativas de larga data en las familias, el terapeuta se verá impedido de enfocar adecuadamente la patogenicidad y la salud de aquellas. Es necesario distinguir, en este sentido, entre mejorar las formas de interacción en el aquí y ahora e intervenir cabalmente en el sistema. La salud y la patología están juntamente determinadas por 1. La naturaleza de las leyes que rigen las relaciones multipersonales y 2. Las características psicológicas, estructura psíquica de los miembros considerados en forma individual. 3. La relación existente entre esas dos esferas de organización del sistema. Cierto grado de flexibilidad y equilibrio respecto de la adaptación del individuo al nivel superior del sistema contribuye a su salud, mientras que la adhesión inflexible a las pautas del sistema puede llevar a una patología. Probablemente uno de los principales aportes del método de terapia familiar haya sido el concepto multipersonal o sistémico de la teoría motivacional. Según este concepto, el individuo es una entidad biológica y psicológica dispar, cuyas reacciones, sin embargo, están determinadas tanto por su propia psicología como por las reglas que rigen la existencia de toda la unidad familiar. En términos generales, un sistema es un conjunto de unidades caracterizadas por su dependencia mutua. En las familias, las funciones psíquicas de un miembro condicionan las funciones de los demás miembros. Muchas de las reglas que gobiernan los sistemas de relaciones familiares se dan en forma implícita, y los miembros de la familia no son conscientes de ellas. El rol sustitutivo o implícitamente expoliador que puede cumplir una madre en un caso de incesto entre padre e hija, por ejemplo, tal vez no salte a la vista en las fases iniciales de la terapia familiar. Algunos aspectos de la estructuración motivacional básica de los sistemas familiares pueden manifestarse a través de ciertas pautas de organización o ritos de acciones tangibles, como por ejemplo la ofrenda de sacrificios, la traición, el incesto, el honor familiar, la vendetta entre familias, la búsqueda de chivos emisarios, la congoja, el cuidado de los moribundos, los aniversarios, las reliquias familiares, los testamentos, etc.
Estos ritos se ajustan a gestalts inconscientemente estructuradas de relaciones que afectan a todos los miembros del sistema. Además de cumplir funciones específicas, cada rito aporta algo al equilibrio entre las posturas y actitudes expoliadoras y las generosas. Un libreto o código familiar no escrito orienta los variados aportes del individuo a la cuenta. El código determina la escala de equivalencias de méritos, ventajas, obligaciones y responsabilidades. Un conjunto de ritos interrelacionados caracteriza el sistema manifiesto de relaciones de una familia en un momento dado. Los ritos son pautas de reacciones aprendidas, mientras que el libreto tácito del sistema se apoya en una vinculación genética e histórica. Esta distinción reviste importancia práctica para el especialista en terapia familiar. Las pautas ritualistas entrelazan con el sustrato existencial del sistema multipersonal de la familia en formas singulares que pueden sorprender al observador externo. La dificultad que se plantea al enfocar mensajes aparentemente carentes de sentido en una familia sometida a tratamiento se debe en parte a la comprensible necesidad que tiene el terapeuta de hallar una lógica en el modo en que los ritos relacionales característicos se enlazan causalmente entre sí. Se requiere tiempo y un aprendizaje especial para poder evaluar las cuentas básicas de las dimensiones históricas, vertical y profunda de los sistemas de acción. Si no se comprende la jerarquía de obligaciones, ninguna lógica será evidente. El concepto de lealtad reviste importancia para la comprensión de las relaciones familiares. Puede tener muchos significados, desde el sentido de lealtad psicológica e individual, hasta los códigos nacionales y sociales de lealtad cívica. El concepto debe definirse en consonancia con los requerimientos de nuestra teoría de las relaciones. El concepto de lealtad puede definirse en términos morales, filosóficos, políticos y psicológicos. Convencionalmente fue descrito como la actitud confiable y positiva de los individuos hacia lo que ha dado en llamarse el objeto de la lealtad. Por el contrario, el concepto de una trama de lealtad multipersonal implica la existencia de expectativas estructuradas de grupo, en relación con las cuales todos los miembros adquieren un compromiso. En este sentido, la lealtad hace referencia a lo que Weber denominó el orden del universo humano. Su marco de referencia es la confianza, el mérito, el compromiso y la acción, más que las funciones psicológicas del sentir y el conocer. Nuestro interés por la lealtad como característica de grupo y actitud personal va más allá de la simple noción conductista de una conducta respetuosa de la ley. Presuponemos que, para ser un miembro leal de un grupo, uno tiene que interiorizar el espíritu de sus expectativas y asumir una serie de actitudes pasibles de especificación para cumplir con los mandatos interiorizados. En última instancia, el individuo puede así someterse tanto al mandato de las expectativas externas como al de las obligaciones interiorizadas. En este sentido, interesa advertir que Freud concibió la base dinámica de los grupos como algo relacionado con la función superyoica. El componente ético en la lealtad está vinculado primeramente al despertar del sentido del deber, ecuanimidad y justicia en los miembros comprometidos por esa lealtad. La incapacidad de cumplir las obligaciones genera sentimientos de culpa, que constituyen entonces fuerzas secundarias de regulación del sistema. Por lo tanto, la homeostasis del sistema de obligaciones o lealtad depende de un insumo regulador de culpas. De manera natural, los distintos miembros poseen umbrales de culpa igualmente distintos, y resulta demasiado penoso mantener durante mucho tiempo un sistema regulado tan solo por la culpa. Mientras que la estructuración de la lealtad está determinada por la historia del grupo, la justicia del orden humano y sus mitos, el alcance de las obligaciones de cada individuo y la forma de cumplirlas está codeterminados por el complejo emocional de cada miembro en particular y por la posición que por sus méritos ocupan el sistema multipersonal. La cuestión de las tramas de lealtades en las familias está íntimamente conectada con alineaciones, escisiones, alianzas y formaciones de subgrupos
examinadas a menudo en la bibliografía específica de terapia familiar y estudios afines de Wine. Wine definió la alineación según lineamientos funcionales, la percepción o experiencia de dos o más personas unidas en un esfuerzo, interés, actitud o serie de valores comunes y que en ese sector de su experiencia alientan sentimientos positivos una hacia la otra. Las alineaciones en esos niveles funcionales o emocionales experienciales son significativas en la escena cambiante de la vida familiar, aunque hay dimensiones relacionales más significativas de alineación familiar, que se basan en problemas de lealtad cargados de culpa al ser afectados por el balance de las obligaciones y méritos recíprocos. Fuera de la estricta atracción heterosexual, las necesidades personales y arraigadas de manera profunda por obtener respuestas positivas del otro, por lo común han sido descritas en términos de dependencia oral en la bibliografía psicodinámica. Al individuo que no funciona en forma adecuada se lo ve como un ser ávido por conseguir aceptación, atención, amor y reconocimiento, en vez de un ser que realiza su capacidad para plantearse metas más maduras e independientes en la vida. En consecuencia, las motivaciones dependientes en un adulto suelen juzgarse en general de antemano como infantiles y regresivas. Ciertas necesidades afiliativas de un orden de desarrollo más elevado se atribuyen a sentimientos cargados de culpa, de obligación, servicio y sacrificado altruismo lleno de abnegación. En este último caso, la búsqueda de reconocimiento tradicionalmente se percibe como una transacción parcial entre la persona y su progenitor interiorizado, su sensor superyoico y de manera secundaria entre sí mismo obligado y el otro. Erickson define una actitud de afiliación más madura empleando el término generatividad, el que también incluye la parentalización de la dependencia personal respecto de su propio rol mediante el deseo de afianzar a la generación siguiente y la preocupación por orientarla. En tanto que la organización evolutiva de las necesidades del individuo en una estructura de personalidad puede enfocarse como una sucesión de etapas del desarrollo, el concepto de sistema multipersonal presupone la continua contabilización de hechos dentro de un marco de reciprocidad, cuasi ético o de jerarquía de obligaciones. No queremos implicar con esto que el especialista en terapia familiar tiene que ocuparse de la orientación prevalente de valores ético-religiosos en los distintos individuos o en la familia como un todo. Por el contrario, nos interesa la ética de la justicia personal, la explotación y la reciprocidad. Aunque ignorarla parece muy a tono con el actual lenguaje sofisticado, todo grupo social debe basarse en una red de principios éticos o de lo contrario enfrentar el aspecto de la desintegración que Durkheim describió con el nombre de anomia. El concepto de lealtad es fundamental para comprender la ética, o sea, la estructuración relacional más profunda de las familias y otros grupos sociales. Resulta necesario precisar el significado especial del término lealtad. Desde el punto de vista dinámico es posible definir la lealtad de acuerdo con los principios que la sustentan. Los miembros de un grupo pueden comportarse de manera leal, llevados por la coerción externa, el reconocimiento consciente de su interés por pertenecer a aquel, sentimientos de obligación conscientemente reconocidos o una obligación de pertenencia que los ligue de modo inconsciente. En tanto que la coerción externa puede resultar visible para los observadores externos y el interés o la obligación sentidos en forma consciente pueden ser manifestados por los miembros, los compromisos inconscientes hacia un grupo pueden inferirse únicamente a partir de indicios complejos e indirectos y a menudo solo tras una larga familiaridad con la persona y el grupo respectivo. En última instancia, en una familia la lealtad dependerá de la posición de cada individuo dentro del ámbito de justicia de su universo humano, lo que a su vez conforma parte de la cuenta de méritos intergeneracional de la familia.
Una vez puesto sobre aviso en cuanto a la importancia de los compromisos sellados por lealtad, el especialista en terapia familiar se encontrará en posición ventajosa para estudiar las manifestaciones tanto individuales como sistémicas de las fuerzas relacionales y los determinantes estructurales. Los compromisos de lealtad son como fibras invisibles pero resistentes que mantienen unidos fragmentos complejos de conducta relacional, tanto en las familias como en la sociedad en su conjunto. Para entender las funciones que cumple un grupo de gente, nada es más importante que saber quiénes están unidos por vínculos de lealtad y qué significa la lealtad para ellos. Toda persona contabiliza su percepción de los balances del toma y daca, pasado, presente y futuro, lo que se ha invertido en el sistema por medio de la disponibilidad y lo que se ha extraído en forma de apoyo recibido o el propio uso expoliador de los demás. Sigue escrito en las cuentas invisibles de obligaciones. Tal vez ninguna era, en escala tan grande como la nuestra, haya producido en masa tantos niños que crecen sin el apoyo de una paternidad responsable. A la postre, nuestra sociedad bien podría soportar la carga de un cúmulo de ciudadanos resentidos en lo más profundo y desleales con justificación, si es que los niños siguen siendo producidos en masa por padres que no tienen la intención de cuidarlos o son emocionalmente incapaces de hacerlo. Toda autoridad, todo miembro leal de la sociedad o incluso el mundo entero pueden entonces ser blancos justificados de la frustrada venganza de quienes en esencia fueron traicionados desde la cuna. De esta manera serán fácil presa de los demagogos que sacan partido de los prejuicios. Por lógica, los niños pueden ser explotados de muchas formas encubiertas y de modo sutil. El abandono manifiesto solo puede ser una razón parcial. Todos los aspectos de las relaciones que tienden a mantener al niño cautivo en medio del desequilibrio relacional suelen convertirse en formas de explotación, sin que haya ninguna intención personal de obtener provecho injusto de parte de nadie. Cuando hablamos de un vínculo de lealtad, queremos decir algo más que compromisos confiables, contabilizables, de asequibilidad mutua entre varios individuos. Por añadidura, tienen una deuda de lealtad compartida para con los principios y definiciones simbólicas del grupo. La base biológica existencial de la lealtad familiar consiste en los vínculos de consanguineidad y matrimoniales. Las naciones, los grupos religiosos, las familias, los grupos profesionales, etc., tienen sus propios mitos y leyendas, y se espera que cada miembro les sea leales. La lealtad nacional se basa en la definición de una identidad cultural, un territorio común y una historia compartida. Los grupos religiosos participan de una determinada fe, normas y convicciones. La historia, al llevar la cuenta de las persecuciones pasadas y otras injusticias, refuerza la lealtad intragrupal. Tanto en las familias como en otros grupos, el compromiso de lealtad fundamental hace referencia al mantenimiento del grupo mismo. Tenemos que ir más allá de las manifestaciones de conducta conscientes y las cuestiones específicas si deseamos comprender el sentido de los compromisos básicos de lealtad. Lo que aparece como conducta escandalosamente destructiva e irritante por parte de un miembro hacia otro puede no ser experimentado como tal por los participantes si la conducta se ajusta a una lealtad familiar básica. Por ejemplo, puede que dos hermanas lleven al extremo sus celos y rivalidad por causa de los padres, de manera que el fracaso matrimonial de los progenitores quede enmascarado. El terapeuta novato, por lo general, carece de una orientación explícita y operativamente útil en relación con el tema de la lealtad familiar. Por ejemplo, tal vez quiera ayudar a los enemistados padres de una hija de 18 años tratando de esclarecer formas de comunicación muy embarulladas y desesperadamente hostiles. Quizá no se dé cuenta de que la confusa interacción de los padres puede cumplir a la vez un fin sumamente importante para ellos en función de la lealtad familiar. Permite postergar la separación emocional y la eventual vinculación heterosexual externa de la hija adolescente. Aunque puede demorar la individuación y la separación,
quizás sirva de contrapeso a sí mismo por las culpas extremas en relación con la ingratitud del adolescente en proceso de emancipación. Las exigencias implícitamente dependientes que plantean los padres a la hija pueden también neutralizar su sensación de haber sido explotados a través de su devoción hacia el rol paterno. Por supuesto, el grado de su real explotación está codeterminado por la medida de las cuentas que han dejado sin saldar dentro de sus respectivas familias de origen. El hijo, inconscientemente parentalizado, puede ser usado para saldar, aunque en forma tardía, las cuentas de los padres con sus propios progenitores. Es difícil evaluar la auténtica disposición del adolescente o el joven adulto para asumir compromisos externos. Tal vez parezca preparado para la separación física y una vinculación heterosexual, pero íntimamente puede mostrarse muy reacio a sellar un lazo de lealtad con cualquier persona ajena a su familia. En toda familia resulta difícil definir qué actos de aparente rechazo sirven, paradójicamente, para eludir la individuación prematura del adolescente, lo que configura una amenaza para la lealtad familiar. Los ataques llenos de agresividad, el descuido insultante, la partida física, la desaparición de todo respeto, etc., puede herir a los padres pero no tocar la cuestión básica de la lealtad. Los roles manifiestos y las actitudes verbales rara vez explican el grado de profundo compromiso íntimo. Es posible que un miembro enfermo o malo complemente de manera eficaz el rol de otro miembro socialmente creativo y destacado. A menudo la ética de lealtad entra en conflicto con la del autocontrol. Una madre que le dice a su hija adolescente: «Puedes salir y pasar un rato divertido, siempre que me lo cuentes todo», tal vez esté preparándose para conseguir el compromiso de lealtad de la hija al precio de la permisividad sexual, quizá para siempre. Los sistemas de lealtad pueden basarse tanto en la colaboración latente, preconsciente, entre los miembros, no formulada de manera cognoscitiva, como en los mitos gestados por las familias. La mayor parte del tiempo su poder puede disfrazarse, pero resulta factible que sus efectos surjan y se tornen tangibles bajo la amenaza de desvinculación de un miembro, o cuando los resultados del proceso terapéutico comiencen a perturbar el equilibrio homeostático del sistema entero. Por definición, el crecimiento o la maduración de cualquier miembro implica cierto grado de pérdida personal y desequilibrio relacional. Los vínculos de lealtad podrían considerarse operativamente instrumentados por medio de las técnicas de relación, aunque en sí participan más de la naturaleza de las metas que de la de los medios de existencia relacional. Ellos son la sustancia de la supervivencia del grupo. No existen medios confiables para medir el grado de los compromisos de lealtad, como resultado de que ni siquiera comprendemos sus dimensiones principales. La participación existencial en la cuantificación de la lealtad puede ilustrarse mediante el conocido cuento del cerdo y la gallina. Cuando descubrieron que ambos colaboraban en la producción de huevos con jamón, el cerdo sintió en forma aguda la disparidad de su relación. A ti solo se te pide una contribución, mientras que de mí se espera un compromiso total. La adquisición de insight en torno del significado específico de su lealtad es fundamental para la comprensión de la estructura profunda o dinámica de cualquier grupo social. El miembro leal lucha por alinear su propio interés con el del grupo. No solo participa en la consecución de los fines de su grupo y comparte su punto de vista, sino que también adherirá a su código ético de conducta, o al menos lo considerará con sumo cuidado. Los criterios relacionales de lealtad deben elaborarse a partir de la conducta del miembro, su pensamiento consciente y actitudes inconscientes. Desde el punto de vista de la persona de afuera, las lealtades del miembro pueden parecer manifiestas o encubiertas. Los códigos, mitos y rituales manifiestos siempre tienen sus más importantes contrapartidas encubiertas en las pautas inconscientemente expoliadoras o de convivencia en la función grupal. Los orígenes de la lealtad se remiten a varias fuentes. La lealtad familiar se basa, de manera característica,
en el parentesco biológico y hereditario. Por lo general, los parentescos políticos tienen menores efectos en cuanto a la lealtad que los lazos de consanguineidad. La coerción externa puede controlar la lealtad hacia muchos grupos sociales, aunque no la determina necesariamente. A veces, es el reconocimiento de los intereses compartidos lo que lleva a la identificación voluntaria con el grupo. Por otra parte, la lealtad familiar o la que se tiene hacia la propia escuela o lugar de trabajo puede verse reforzada por medio de la gratitud o la culpa experimentadas en relación con el desempeño meritorio, no recompensado de los mayores, quienes brindaron su abnegada atención y generosos dones de amor a los más jóvenes. La gratitud y el reconocimiento por el valor de los propios mayores suele llevar a la interiorización de obligaciones adoptando su sistema de valores, consciente o inconscientemente. Por su etimología, la palabra lealtad deriva de la voz francesa loi, ley, de manera que implica actitudes de acatamiento a la ley. Las familias tienen sus propias leyes en forma de expectativas compartidas no escritas. Cada miembro de la familia se halla constantemente sujeto a pautas variables de expectativas, las que cumple o no. En los hijos pequeños el cumplimiento se sanciona por medio de medidas disciplinarias externas. Los hijos mayores y los adultos pueden cumplir llevados por compromisos de lealtad internalizados. La lealtad como actitud individual abarca, entonces, identificación con el grupo, auténtica relación objetal con otros miembros, confianza, confiabilidad, responsabilidad, debido compromiso, fe y firme devoción. Por otra parte, la jerarquía de expectativas del grupo connota un código no escrito de regulación y sanciones sociales. La internalización de las expectativas y los mandamientos en el individuo leal proporcionan fuerzas psicológicas estructurales que pueden ejercer coerción sobre el sujeto, de la misma manera que la coacción externa dentro del grupo. Si no puede reclamar el más profundo compromiso de lealtad, ningún grupo podrá ejercer un grado elevado de presión motivacional en sus miembros. Cuando sugerimos que la comprensión de los compromisos de lealtad nos da la clave de la importancia de los determinantes sistémicos encubiertos de la motivación humana, también nos damos cuenta de que nos estamos desviando del concepto de motivaciones más profundas, tal como tradicionalmente se circunscriben a la psicología del individuo. En consecuencia, cualquier teoría satisfactoria de las relaciones debe ser pasible de relacionar los conceptos motivacionales individuales con los multipersonales o relacionales. Los estudios fenomenológicos y existenciales subrayan la dependencia óntica del hombre en sus relaciones, más que la dependencia funcional. Los escritos de Martin Buber, Gabriel Marcel y Jean-Paul Sartre configuran ejemplos de esta escuela de pensamiento. El hombre, suspenso en su angustia ontológica, experimenta un vacío total si no puede entablar un diálogo personal significativo con algo o alguien. Las relaciones ónticamente significativas deben ser motivadas por pautas mutuas entrelazadas de preocupación y solicitud presente y pasada, por un lado, y de posible explotación por el otro. De esta dependencia óntica de todos los miembros en su relación mutua, surge uno de los componentes principales del nivel supraordenado y multipersonal de los sistemas de relaciones. La suma de todas las díadas mutuas ónticamente dependientes dentro de una familia constituyen una de las fuentes principales de lealtad del grupo. El especialista en terapia familiar debe estar capacitado para concebir la existencia de un grupo social, cuyos miembros se relacionan todos entre sí de acuerdo con el diálogo. Yo-tú de Buber. Si el terapeuta soslaya dicha comprensión, no logrará diferenciar entre las relaciones de grupos familiares y las accidentales, ni siquiera tal vez en su propia familia. La dependencia por lo común se define por las necesidades de los individuos vinculados. Siguiendo a Freud, concebimos las motivaciones humanas en función de necesidades, pulsiones, deseos,
fantasías desarrolladas como expresión de deseos e instinto, conceptos todos ellos de base individual. El especialista en terapia familiar tendrá que recordar, sin embargo, que el puente entre personas estrechamente relacionadas se construye más por acciones e intenciones que por el pensamiento y los sentimientos. El encuadre dentro del que se sostiene una relación se basa en una trama ética que interpreta las intenciones y acciones de los miembros. Me has demostrado que puedes oírme, considerarme y preocuparte por mí. Si tus acciones demuestran que sí, para mí es natural sentir y actuar con lealtad hacia ti, o sea, considerarte a ti y a tus necesidades. Tú me obligas por medio de tu apertura. Aunque ante un extraño, quizá, parezcamos dos enemigos trabados en lucha, solo nosotros podemos juzgar cuándo y de qué manera uno de nosotros pudo haber quebrado y traicionado nuestro vínculo de lealtad mutua. Nuestra lucha aparente puede ser nuestro modo de volver a saldar las cuentas de reciprocidad. Las implicaciones de la anterior viñeta de terapia familiar son obvias. Los psicoanalistas o los psicoterapeutas tienden a presuponer que la intensidad, profundidad e importancia del tratamiento llegan a su punto máximo en la privacidad confidencial propia de la relación terapéutica individual, y que toda disminución de esa privacidad entre los seres suele llevar a la vinculación terapéutica más superficial, de modificación de la conducta. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que el efecto principal del enfoque del tratamiento relacional o familiar no solo consiste en la ampliación, sino en la escalada de la participación terapéutica. El trabajar con todos los miembros en una red de relaciones vuelve inevitables las cuestiones y conexiones en profundidad, siempre que el terapeuta pueda lograr una empatía con las personas y tenga conciencia suficiente del sentido subjetivo de los vínculos recíprocos de endeudamiento que se vuelven invisibles por medio de la negación. El especialista en terapia familiar tiene que aprender a distinguir entre la trama elemental de sistemas de compromiso de lealtad y sus manifestaciones y elaboraciones secundarias. Por ejemplo, un compromiso simbiótico extremo entre una mujer casada y su madre debe reconocerse e investigarse desde el punto de vista terapéutico, aun cuando conscientemente se exprese por medio de una pauta hostil de rechazo. La cualidad manifiesta de la relación, por ejemplo, evitación, elección de chivos emisarios, guerra apasionada, es menos significativa para determinar los resultados terapéuticos que el grado de inversión y la extensión de las obligaciones negadas o no resueltas dentro de cada miembro. La interacción dinámica del individuo con su ambiente humano es de índole personal y no puede ser caracterizada de modo pertinente por conceptos tales como el de pauta cultural general, ambiente previsible normal o técnicas interpersonales. El hecho de que las sociedades y las familias contabilicen la cuenta del mérito es algo que suele verse subestimado en la bibliografía sobre ciencias sociales. Nuestra era está habituada a renunciar a los problemas de importancia ética como factores dinámicos. Educados en la sobrevaloración positivista y pragmática de la ciencia, nos inclinamos a dudar que existan cuestiones éticas válidas, fuera de la hipocresía, por un lado, y los sentimientos neuróticos de culpa por el otro. Entre los autores de la escuela psicoanalítica, Erikson ha subrayado el carácter genéticamente social del individuo humano, el fenómeno y concepto de organización social y su incidencia sobre el yo individual fue de este modo, y por el período más prolongado, eludido en virtud de tributos condescendientes a la existencia de factores sociales. Al referirse a los orígenes de la confianza básica, el citado autor puntualiza: las madres crean un sentido de confianza en sus hijos mediante esta atención, que en su calidad combina el cuidado sensitivo de las necesidades individuales del bebé y un firme sentido de confiabilidad personal dentro del marco confiable del estilo de vida de su comunidad.
De esta manera, el ser digno de confianza o confiabilidad implica el concepto de méritos probados. Por añadidura, la frase marco confiable de su comunidad señala una fuente de confianza ubicada en el contexto social, fuera de la madre y el hijo. A medida que el ambiente paterno gana confiabilidad a ojos del niño, éste se convierte en deudor para con su madre y para con todos aquellos que le han brindado su confianza debido al valor de sus intenciones y acciones. El sistema de por sí comienza a plantear exigencias y expectativas éticas estructuradas al niño mucho antes que esta clase de obligación tenga posibilidades de tornarse consciente. Por añadidura, mientras el hijo vive, nunca está realmente libre de la deuda existencial para con sus padres y familia. Cuanto más digno de confianza ha sido el medio con nosotros, tanto más le debemos. Cuanto menos hayamos podido retribuirle los beneficios recibidos, mayor será la deuda acumulada. Podríamos interpretar este punto dentro de un marco psicológico, más que existencial relacional, pero no estamos refiriéndonos a una patología de sentimientos neuróticos de culpa. Simplemente hacemos referencia al hecho de la deuda existencial que surge como resultado de haber recibido cuidados paternos de otros de manera confiable. La expresión de Erikson, el marco confiable de su comunidad, al igual que la expresión de Baber, justicia del universo humano, implica que posiblemente se requieran muchas relaciones personales a lo largo de varias generaciones para construir una atmósfera de equilibrio entre la confianza y la desconfianza. En el curso de la terapia conyugal, un joven marido describe su deuda para con sus padres, prolongada e imposible de resolver. La razón no es tan solo que trataron de brindarle las mejores oportunidades educacionales, sino que él siempre estaba metiéndose en líos, y su padre solía pagarle la fianza necesaria para sacarlo de muchas situaciones difíciles ante los tribunales, la policía, las escuelas, etc. En respuesta, su mujer exclama: ¿crees que nuestros hijos nos deberán tanto a nosotros? Cabe advertir que el problema de la pareja revelaba el tipo de conflicto de lealtad que otras parejas solo descubren en forma gradual. El marido se veía escindido entre sus obligaciones para con la esposa y para con sus padres. En esa familia había también una fricción real y manifiesta entre las dos familias de origen. El conflicto de lealtad de la esposa llegó a revestir formas de expresión más complejos. Parecía ansiosa por hacerle la guerra a sus parientes políticos, y también admitió un sentimiento de frustración por la falta de lazos estrechos con su propia familia de origen. En la mayoría de las familias es posible descubrir el modo en que sus miembros han sido victimizados por expectativas de lealtad desproporcionadas y al ser arrastrados en esfuerzos de equilibrio mutuamente vindicados y desplazados. Al especialista en terapia familiar le corresponde iniciar, al menos en su propia mente, el trazado de un mapa de las interacciones confusas y destructivas dentro de su adecuada perspectiva multigeneracional. De manera gradual, a medida que los miembros de la familia van dándose cuenta de que un aparente victimario también fue víctima en su momento, entre ellos podrá desarrollarse una visión más equilibrada de la reciprocidad de méritos. La contabilización de obligaciones de méritos y lealtades contribuye a dilucidar la forma en que se hallan entrelazadas las expectativas sistémicas y los calibres de necesidades de cada individuo. El concepto de sistema no invalida la importancia motivacional de las pautas interiorizadas de cada miembro, es decir, sus reiterados deseos de que se repitan determinadas experiencias relacionales tempranas. Buena parte de las acciones y actitudes de los distintos individuos pueden derivarse del conocimiento de sus respectivas orientaciones relacionales interiorizadas. Sin embargo, la contabilización de méritos dentro del sistema total tiene su propia realidad fáctica y correspondiente estructuración motivacional a lo largo de las generaciones. En cada matrimonio no solo se unen la novia y el novio, sino también dos sistemas familiares de mérito, sin capacidad para percibir de manera intuitiva al futuro cónyuge como punto
nodal en una trama de lealtades, uno se casa con la recreación perfeccionada de la propia familia de origen. Cada cónyuge puede entonces luchar por coaccionar al otro inconscientemente, de modo de hacerlo responsable de las injusticias sufridas y los méritos acumulados a partir de la familia de origen. Enfocadas desde esta perspectiva de lealtades invisibles, las relaciones familiares tienden a asumir un significado más coherente e importante a ojos del terapeuta. Los mitos familiares revelan en forma gradual su supraestructura como contabilización autóctona de méritos que en forma encubierta o manifiesta comparten todos sus miembros. Los sentimientos de culpa de los individuos se vislumbran en correspondencia con los contornos de la configuración de méritos. La pauta de conducta patológica o normal visible constituyen el siguiente nivel del sistema. Por ejemplo, la elección de chivos emisarios es determinada a menudo por la lealtad común hacia el sistema de méritos, tal como lo define y describe el mito familiar. A la postre, el especialista en terapia familiar llega a ver un sentido en el hecho de que los individuos se dejen sacrificar de modo voluntario con el fin de honrar las cadenas multigeneracionales de obligación y endeudamiento existencial.